Bueno amigos, un informe de inteligencia de la Policía Nacional reveló que se está organizando un intento de golpe de Estado en contra del gobierno Petro. El informe de inteligencia de la Policía Nacional señaló a una página web que está detrás de todo este tema, ¿no? Detrás de todo este intento de golpe de Estado. Y vaya sorpresa, amigos, el que lidera esta cuenta, estas páginas web y estas páginas que están difundiendo videos en contra del gobierno Petro, pues detrás de todas estas cuentas está nada más y nada menos que el exguerrillero del M-19, Carlos Alonso Lucio, actual aliado del uribismo. Pero vamos a analizar detalles de este personaje. Este personaje al parecer tiene un pasado bastante oscuro y vamos a desempolvarlo en este video. Este personaje fue acusado por actividades con el polvo blanco, pero ya vamos a ver este detalle al final del video. Vamos a iniciar con este tema que tiene que ver con Ingrid Betancourt y Carlos Alonso Lucio. Según el informante que entregó a los líderes del cartel de Cali, se trata de Jorge Salcedo, en un testimonio señaló que Ingrid Betancourt y Carlos Alonso Lucio recibieron 50 millones de pesos del cartel de Cali. ¿Con qué objetivo? Pues el cartel de Cali pues le pidieron el favorcito de que adelantara un proyecto que les diera perdón y olvido a todas sus actividades criminales. Por este detallito recibieron 50 millones de pesos Ingrid Betancourt y Carlos Alonso Lucio. Bueno, esto ya se ha denunciado en anteriores videos. Pero hay datos que están pasando de agache. Otro datico, resulta que a Carlos Alonso Lucio la Corte Suprema de Justicia le ordenó captura por allá en el año 1998. La Corte Suprema de Justicia ha adelantado un proceso en contra de este personaje por los delitos de estafa y falsa denuncia. Carlos Alonso Lucio no podía salir del país en ese entonces, sin embargo se voló para Cuba y ojo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió revocar dicha medida y ordenar al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y a la Interpol la detención preventiva de Lucio, del señor Carlos Alonso Lucio. Ya que según información revelada por El Tiempo y confirmada después por la Corte Suprema de Justicia, el senador salió del país el 7 de octubre pasado, o sea, en diciembre del 98, incumpliendo así con el compromiso que tenía con el alto tribunal de no abandonar el país. Bueno, según se dice, este personaje intentó buscar asilo en Cuba. Bueno, resulta que en ese entonces se le tenía un proceso adelantado por el tema de que este personaje, un amigo suyo, le vendió de manera ficticia un local comercial y un laboratorio fotográfico para que le fueran otorgados 2 créditos para financiar su campaña política. Es decir, este personaje no le vendió, simplemente le prestó estas propiedades, se las puso a su nombre para que Carlos Alonso Lucio adelantara un préstamo ante un banco, ¿no? Sin embargo, este personaje pues intentó quedarse con estos bienes. Por esto fue denunciado, por eso se le ordenó captura y por eso tenía un proceso en Colombia. Sin embargo, repito, este personaje se voló para Cuba y pues la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata. Este personaje también, Carlos Alonso Lucio, estuvo involucrado en un proceso que seguían la Corte Suprema de Justicia contra 109 congresistas quienes absolvieron al entonces presidente liberal Ernesto Samper Pizano, ya saben, por el tema de los ingresos de dineros calientes a su campaña política. Sin embargo, Carlos Alonso Lucio se rehusó a contestar una indagatoria. Bueno, y ahora vamos al plato fuerte, amigos. Carlos Alonso Lucio, cuando estaba en Cuba, estaba adelantando trámites para conseguir insumos
para la fabricación del polvo blanco, nada más y nada menos. Es decir, este personaje se fue a Cuba, fue a eso, a evadir la justicia colombiana y a conseguir insumos para la fabricación de polvo blanco. Este es un informe ya del año 2000. Acusan a Lucio de actividades con el polvo blanco. Un ex agente de inteligencia de Fidel Castro acusó ante el Congreso de los Estados Unidos al ex senador Carlos Alonso Lucio de haber realizado actividades que tienen que ver con el tema del polvo blanco en Cuba. Jorge Massetti, que desertó de los servicios de inteligencia cubanos, aseguró que a finales de los 80 Lucio le pidió en La Habana que arreglara con una compañía de la isla la compra de insumos químicos necesarios para el procesamiento del polvo blanco en Colombia. Según el exagente cubano, para la época era normal que los narcos colombianos usaran la isla como puente para ingresar el polvo blanco a los Estados Unidos, como una forma de concesión de que Castro les daba a cambio de que los capos colombianos distribuyeran cargamentos de gatillos a la guerrilla colombiana. El exagente denunció también que actualmente Lucio está siendo protegido por el gobierno cubano, mientras en Colombia se le persigue por sus actividades con el comercio del polvo blanco. El ex senador colombiano, antiguo miembro de la guerrilla del M-19, o sea Carlos Alonso Lucio, es requerido realmente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsa denuncia, estafa y falsedad documental, derivados de la compra ficticia de unos locales para financiar su campaña a la alcaldía de Bogotá. Vamos a revisar más detalles por acá. Este personaje estaba, según dice este informe del Tiempo del año 2000, estaba pedido en extradición. En estos momentos, sobre Carlos Lucio pesa una solicitud de extradición expedida por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, dentro del proceso que se le efectúa por su actuación en el juicio que absolvió al expresidente Ernesto Samper Pizano. El 28 de julio de 1998, Lucio se negó a responder esta indagatoria. A Lucio también se le recuerda por sus visitas al pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá en 1995, donde se reunió nada más y nada menos que con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que eran en ese entonces los jefes del cartel de Cali.